Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Lourdes Rauda, buenos días. Orellana Catherine, buenos días. Fernanda Samayoa, Eduardo Erazo, bienvenido. Rina Murcia, Lourdes Rauda, Catherine Andrea Hernández. Buenos días, Lourdes. Buenos Elías días. Magaña, que tengamos un buen día. Napoleón Villeda. Eliezer Magaña, ya le dije, ¿verdad? Bueno. Andrea, perdón, Hernández. Fabiola Ramírez. Helen Flores, creo, ¿sí? Fabi, ¿verdad? Veamos. José Barrera, Michel Gómez, o Michelle, dice ahí. Helen Flores, mi familiar. Saludos en casa ya los Flores. De hecho, estamos de luto ahí por el pariente que se nos fue ya de San Vicente, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Lourdes. Y buenos días, don Salvador Flores. Que Dios le bendiga. Vamos esta mañana, en lo que se integran los demás, vamos a comenzar el tema de éteres. Para este día, pues, tenemos esta clase y vamos a dar un repaso de los 3 temas que hemos visto, que estaremos evaluando para el próximo martes. Martes 13 a la 1 de la tarde. El aula luego se las vamos a indicar. Y pues para esta semana tenemos la práctica 4, ¿verdad? A las 7 y a las 9 de la mañana ya se las colocamos. Está tanto el PDF como el vídeo. Y pues el viernes la hora mejor de dar clases a la 1 de la tarde, ¿verdad? Entonces estaríamos ahí. En ese día vamos a hacer vamos a resolver, yo les he colocado una tarea y de esa tarea de ejercicios ejercicios de alcoholes, fenoles y éteres, y de ella vamos a estar trabajando en ella. Así es que por favor descarguen o tengan esa tarea porque vamos a trabajar en ella. También quiero indicarles que este viernes les colocaré un trabajo que va a ser en grupos de 3 y ese trabajo va a estar promediado con el examen corto teórico que vamos a realizar el martes. Entonces, vamos a sacar la media de las 2 notas y va a ser en grupos de 3, pero me lo van a traer en forma física. Acá en el día que vengan al examen, me lo van a traer. En eso voy a evaluar también el aspecto formativo, ¿verdad? De su puntualidad, de su, pues, deseo de trabajar y va a ser en grupos de 3. Ustedes armen su grupito y el viernes voy a estarles dando unas indicaciones con respecto a ese trabajo. Así es que por favor, pendientes a eso. Entonces, repito, va a ser nota a la mitad de la media entre el examen corto teórico 3 y ese trabajo que van a traer en forma grupal. No es la tarea que está ahí ya, sino que el viernes se las estaría colocando para que ustedes en grupos de 3 me la trabajen. Y ahí les voy a dar también las indicaciones el día viernes, cómo me la van a entregar y tiene que ser en forma física, que la van a traer el día del examen. Grupos de 3. Bien. Entonces, para este día vamos a estar hablando sobre, ahí está don Salvador Flores, miren que todavía anda por este lado del mundo,
¿verdad? Si es que gracias a Dios ustedes. Vamos a hablar un tema muy sencillo, que son los éteres. Como les he indicado en anteriores clases, esta asignatura tiene como les dijera yo, una secuencia bien bonita. Fíjense que siempre partimos de generalidades, clasificación, nomenclatura, propiedades físicas, propiedades químicas y métodos de preparación. En esta asignatura no hay donde perderse, vea, sino que lleva una secuencia. Entonces, no es como discontinuo. Cada familia química lleva ese mismo orden. Lógicamente, para cada familia química, pues va a haber una diferente propiedad química, que es lo que lo distingue de otra familia química. Pues bien, vamos a hablar de los éteres. Y para empezar, pudiéramos decir que el grupo funcional es el oxígeno. Así, hablándolo bien sencilla, pero ¿cómo está este oxígeno? Está unido a dos radicales. Está unido a dos radicales. Esta R puede ser un radical alquilo, como metil, etil, propil, butil, pentil, etcétera, etcétera. O puede ser también un radical arilo o el radical fenilo. Lo mismo este. Entonces acá es un puente oxígeno entre dos radicales, o de alquilo, o alifáticos, o arilos, o fenílicos. Entonces, repito, aquí el grupo funcional es este oxígeno que está como puente entre dos radicales. Bien, vamos a tener éteres simétricos, o sea, ya en la clasificación, éteres simétricos y éteres asimétricos. Entonces tenemos inicialmente esta clasificación en éteres simétricos y éteres asimétricos. Bien, entonces eso de la simetría y de la asimetría va a depender de estos radicales que están como sustituyentes del oxígeno. Y aquí tenemos el por qué le llamamos éteres simétricos y asimétricos. Llamamos simétricos cuando tienen los mismos radicales. Por ejemplo, acá el radical etil y el radical etil, el mismo tipo de radical. Por ejemplo, este le llamamos éter y simplemente le llamamos éter etílico, para no ser redundante. Sin embargo, aquí le pudiéramos llamar éter dietílico. Éter dietílico. O algunos llaman dietiléter. ¿Vea? Entonces, hay diversas formas en que los podemos nombrar. Éter etílico o dietil éter. También hay otra forma de nomenclatura, que por ejemplo acá le llaman etano, o sea, el nombre del alcano del mismo número de carbonos, etano, oxietano. Etano, oxietano. Como ven, la química es bien sencilla, tiene la secuencia, ¿verdad? Para nombrar y todo eso. Etano, oxietano. O éter etílico o éter dietílico. Entonces, por esa razón a este
le llamamos éteres simétricos, porque tienen el mismo sustituyente. Lo mismo sería que pusiéramos acá metil, oxígeno y otro grupo metil, es decir, CH3 o CH3, que le llamaríamos éter metílico o éter dietílico o dimetiléter. Pero como tiene el mismo sustituyente o el mismo radical, simplemente le llamamos éter etílico. Éter etílico. Entonces tenemos el dietiléter o éter etílico o éter dietílico. Bien. Tenemos ahora, vean ustedes, este oxígeno está unido por dos radicales fenílicos. Aquí en esta le llaman fenólicos. Éter-fenílico, los dos, por eso le llamamos simétricos, porque tienen el mismo radical que lo está sustituyendo. Entonces, le podemos llamar éter difenílico o difenólico o difeniléter. Repitiendo acá, éter difeniléter o éter difenólico. Y estos, pues, por esa razón, como repito, le llamamos simétricos, porque tienen el mismo sustituyente. A la vez que estos también pudiéramos llamar que estos éteres, queriéndolos clasificar, serían aromáticos, ¿vea? Y alquílicos, por los radicales que los están formando. Bien, entonces yo creo que estamos claros en esto, ¿verdad? El porqué de la simetría, por el mismo número, por el mismo tipo de sustituyente. Aquí el etil y acá el fenol. Bien. Ahora veamos, éteres asimétricos tienen diferentes sustituyentes. Los éteres asimétricos tienen diferentes sustituyentes. Por ejemplo, acá vean, tenemos el etil y el isopropil. Etil y el isopropil. Entonces, yendo en orden alfabético, primero nombraríamos el etil, la E, y el isopropílico. Entonces aquí el nombre, así va si miren esto de la nomenclatura, uno lo llevan así de corridito con la mano, ¿verdad? Éter, ¿por qué le llamamos éter? Por el oxígeno. Entonces, éter, etil, etil isopropílico. Este es el radical isopropilo o isopropílico. Entonces sería éter, etil isopropílico. Por esa razón, porque como tiene diferentes sustituyentes, son asimétricos. Estamos más claros que este día, o no sé dónde ustedes estén si está oscuro, ¿verdad? Pero yo supongo que estamos claros en esto. Éter-etil isopropílico. Dígame. Si alguien ahí quiso o no, bueno, que me asustó usted con aquí el oído. Bueno, éter-etil isopropílico. Asimétrico porque tiene distintos sustituyentes. Además y por eso son asimétricos, y además de eso, también son alquílicos, éteres alquílicos. Ahora veamos este éter. Tiene el fenol o el fenil y tiene pues el grupo funcional,
que es el oxígeno, ver ahí el radical metil. Entonces acá, aquí en esta clasificación, si usted, en esta nomenclatura, si ustedes ven, se han ido por el número de carbonos. Metil, fenólico o fenílico. Si fuéramos en orden alfabético, fuera fenil o fenólico metílico. Pero aquí se han ido por el número de carbonos. Entonces tenemos éteres simétricos y éteres asimétricos. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado, gracias. Muchas gracias por responder. Estas sustancias son sustancias biológicamente activas y algunas están presentes en algunas estructuras, dijéramos, como opiáceas, la mescalina, la morfina. Ahí está precisamente el enlace éter, o algunos le llaman el puente oxígeno. En los ácidos nucleicos, el ADN y ARN, como anillos oxigenados de furano en la parte azucarada, o sea, de la molécula. Entonces, ese puente oxígeno, en otras palabras, se encuentra en la estructura cíclica de carbohidratos, ¿verdad? Y en este caso, hay dos estructuras de la estructura cíclica de los monosacáridos, que es el pirano y el furano. Entonces, ese oxígeno que está uniendo, precisamente lo clasifica como un éter. Entonces, como vemos, pues, son familias presentes en algunas estructuras. Por ejemplo, acá estoy señalando en la mescalina. Aquí está el puente oxígeno, o sea, el enlace éter, que dijéramos, si lo fuéramos nombrando como un éter mixto o asimétrico, ¿verdad? Tiene el radical metil y todo este grupo funcional. Acá lo mismo, el puente oxígeno. Entonces, se encuentran presentes, pues, en sustancias con alguna importancia. La morfina, ¿verdad? Que es un analgésico, cosa seria, ¿verdad? Para dolores intensos, ¿verdad? Y aquí tenemos el puente oxígeno. Acá, este es un alcohol. Fíjese que nosotros por lo menos deseamos o pretendemos que ustedes al ver una fórmula vean los grupos funcionales que están presentes. Por ejemplo, aquí el alcohol, el éter y acá el alcohol. Pero como ya estamos estudiando los éteres, este oxígeno está como un puente oxígeno en estas estructuras cíclicas. El tetrahidrocarbinol tiene acá el grupo que lo podemos como fenol. Cuando son estructuras bencenoides sería el fenol. Y acá, vean ustedes, el puente oxígeno, que está uniendo esta estructura cíclica. En los ácidos nucleicos aparecen las bases en los azúcares. Vea, esta parte de acá se logra distinguir bien, pero en la estructura cíclica, ribosa, desoxirribosa, glucosa, fructosa, todos tienen un puente oxígeno, ¿verdad? Entonces, prácticamente químicamente hablando, los tipifica como, dijéramos, si fuera una función éter. Bueno, sigamos. Dentro de las propiedades físicas y hablando del primer miembro de la serie, el éter metílico o dimetílico tiene imagínense ustedes
su punto de ebullición es de menos 24 grados centígrados. Este ambiente es un gas. El éter metiletílico, vean acá la fórmula metil, etílico yendo por número de carbonos. O sería igual que fuese etil metílico. El punto de ebullición anda en 8 grados centígrados. Y lógicamente lo que acabo de mencionarles son gases a esta temperatura. ¿Verdad? Entonces, hablando de puntos de ebullición, podemos decir que tienen bajos puntos de ebullición. Y su estado físico, gases a temperatura ambiente. Siempre en química nosotros, más bien los libros, los clasifican de acuerdo a la temperatura ambiente. Entonces acá, viendo esos valores de menos 24 grados centígrados y 8 grados centígrados, pues se encuentran en estado gaseoso. El éter etílico ya subió un poquito, tiene un punto de ebullición de 35 grados centígrados. Entonces acá ya va subiendo el número, el punto de ebullición, y prácticamente a esta temperatura que tenemos nosotros es un líquido, y presenta la otra propiedad al igual que los otros éteres, volátiles. Una propiedad que nos sirve a nosotros para detectar o identificar, dijéramos, una sustancia es la volatilidad. Los enlaces están débiles y entonces nosotros percibimos el olor característico, y eso es debido a que las moléculas se encuentran prácticamente ya en estado gaseoso. Ahora, los éteres con cadenas carbonadas, ya que va aumentando el número de carbonos, tienen mayor punto de ebullición a medida que aumenta la longitud de la cadena. En otras palabras, a temperaturas bajas son gases, ya a temperaturas, por ejemplo, 35 grados centígrados, ya son líquidos hasta allí, pero son volátiles también. Es decir, que pues la temperatura, un factor condicionante de las propiedades de los compuestos es la temperatura. Tenemos que los éteres de cadena recta, es decir, lineal, como son similares, tienen puntos de ebullición similares a los alcanos, en peso molecular comparable. Por ejemplo, el propano con el éter etilmetílico van a haber puntos de ebullición cercanos, ¿verdad?, a los alcanos de peso molecular comparable. O sea, cuando decimos comparable es que tienen pesos casi cercanos. Y lo mismo pasa a los éteres en cuanto a la solubilidad en agua. Van a tener una pequeña solubilidad en agua, comparada con los alcoholes de peso molecular similar. Entonces, hemos visto por de pronto las generalidades, el grupo funcional, que es un oxígeno unido a dos radicales, la clasificación en simétricos o asimétricos. Hemos visto también que hay alquílicos, aquí aromáticos o mezclas, ¿verdad? Estos serían aromáticos y alquílicos. Entonces teníamos esa. Y que ellos se encuentran formando puente de oxígeno en estructuras biológicas. Y ahí tenemos pues los puentes oxígeno, y pudiéramos hablar en los monosacáridos, glucosa, fructosa, todos los monosacáridos en forma cíclica.
y ribosa, desoxirribosa en los ácidos nucleicos. Luego hablamos de las propiedades físicas que pues prácticamente tienen puntos de ebullición bien bajos, pero ese punto de ebullición nos va a ir aumentando de acuerdo aumenta el número de carbonos. Bien, también los comparamos con los alcanos y con los alcoholes en cuanto a los alcanos en cuanto al punto de ebullición y con los alcoholes en cuanto a su solubilidad en agua. Bien. Tenemos ahora en cuanto a su reactividad química. Esta familia de compuestos son poco reactivos comparados junto a otras familias químicas. Son poco reactivos y uno pudiera pensar por el oxígeno que tienen, pues el puente oxígeno ahí, vea el grupo funcional, que pudiera haber alguna reactividad química. Sin embargo, pues ellos presentan una poca reactividad. Ahora, sucede que los radicales tienen, a nivel molecular, a nivel atómico, son grandes y prácticamente engloba, por decirlo así, o no permite la reactividad de ese oxígeno. Entonces, estas familias tenemos que son prácticamente estables frente a las bases. Cuando hablamos de bases o hidróxidos, estamos hablando de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio. A eso nos referimos cuando hablamos que hay poca reactividad. Por ejemplo, un éter. Le agregamos hidróxido de sodio como que sin nada a ustedes. Le agregamos hidróxido de potasio, lo mismo. Son poco, son estables frente a las bases. También son estables frente a agentes oxidantes. Hemos hablado de agentes oxidantes que son sustancias que tienen exceso de oxígeno, como KMNO4, dicromato de potasio, ácido crómico lo pudiéramos ubicar ahí también. Entonces son poco reactivos frente a esas familias. Y también son poco reactivos frente a agentes reductores. Dentro de los agentes reductores, la característica de ellos es, ¿alguien me puede decir cuál es cómo yo puedo a nivel fórmula distinguir un agente oxidante y distinguir un agente reductor? Solo uno, vean, no todos de una vez. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? Sí, sí se escucha. Gracias, muy amable. Estaba haciendo la pregunta, ¿cómo puedo distinguir yo un agente oxidante y un agente reductor? A nivel fórmula. Escrito ahí en un... Correcto. Y como dice Eduardo Erazo, ¿verdad? Los agentes oxidantes tienen esa presencia de oxígeno, pero en exceso, a la par de los otros átomos que forman la molécula, como KMNO4. Ahí imagínense el potasio 1, manganeso 1 y oxígeno 4. Entonces ahí la diferencia. Bien, y los agentes reductores, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo, así, a nivel fórmula? ¿Qué es lo que tienen en exceso? Viendo la fórmula escrita. Correcto, entonces ahí ver lo que acaban de mencionar. Enrique, ¿qué es su apellido?
ahí el número de hidrógeno, ¿sí? En los agentes reductores. Bien. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y entonces con quiénes reaccionan los éteres? Que yo puedo decir que son óxidos dialquílicos, dialquílicos o dialquilaromáticos, ¿verdad? Pero tienen el nombre particular de la familia de los éteres. Ahora, ¿con quién reaccionan ellos? Con los únicos que se llevan bien son con los ácidos. Qué tremendo, ¿verdad? Una vez piensa que... Y los ácidos, ustedes saben, valga la palabra, son ácidos, ¿verdad? Entonces, no reaccionan con las bases o hidróxidos. No reaccionan con agentes oxidantes ni reductores, pero sí reaccionan con ácidos. Entonces, veamos acá esta reacción. Éter etílico, que es un éter simétrico, tiene los dos mismos radicales, más ácido clorhídrico, 1 mol. Y vean aquí, es en pequeñas cantidades, no es en exceso. Entonces, es en una pequeña cantidad y aquí hago esta diferencia para ser, como les dijera yo, como bien específico, en pequeñas cantidades. Y acá, nos está indicando, porque ya vamos a ver que siempre los éteres reaccionan en exceso, en cantidades en exceso, y los productos son diversos. Cuando es así, aquí se da una ruptura heterolítica. Es decir, que parte del éter se rompe un alcoxi y un radical alquilo. Se parte en alcóxido, se lleva aquí el oxígeno y la otra parte un radical alquilo. Entonces la molécula se parte. Entonces cuando tenemos que es en pequeñas cantidades, no es en exceso. Para formarnos un halocarburo, de aquí de esta molécula, por decirlo así, se direcciona los átomos. Como les hemos explicado ya en anteriores clases, aquí se da una serie de mecanismos que pues para darnos el producto determinado. Por ejemplo, yo aquí les decía que se daba esta ruptura de los enlaces, generándonos el alcoxi y el alquilo. Entonces, se nos genera un haluro de alquilo o halocarburo y un alcohol. El hidrógeno se nos va, el yodo, perdón, se nos va hacia el radical, en este caso etilo, para generarnos como el yodo, ¿va? Yodo etano o yoduro de etilo. Y nos genera etanol. Entonces veamos ahí frente a una pequeña cantidad, dijéramos, no un exceso, del ácido se nos genera dos partes, el halocarburo y el alcohol. Atención a eso, ¿verdad? Los productos de la reacción con ácido. Se parte la molécula, hay una ruptura y me va a generar un alcohol y un haluro o halocarburo. Bien. Y aquí tenemos otros ejemplos. El éter dimetílico más ácido bromídrico. Se me genera el bromuro de metilo. Recuerden, la molécula se parte. Hay una ruptura por los enlaces y el punto de ruptura aquí, lógicamente, es por el oxígeno.
y nos genera un haluro de alquilo y un alcohol. Nos genera el bromometano o bromuro de metilo y el metanol. Bien. Tenemos luego, perdón, esta reacción con HCl siempre en cantidades 1 mol. Me genera el haluro de alquilo. El halógeno se me va acá. El clorometano o cloruro de metilo más el alcohol de 3 carbonos, el propanol. Entonces se me generan 2 productos. Siempre, pero la condicionante es esto. Aquí es 1 mol, 1 mol. O sea, o poca o pequeña cantidad, no cantidades en exceso. Ahora bien, tenemos esto, la misma historia. El hidrógeno ataca al radical butilo y el bromo, perdón, el hidrógeno aquí al butoxi y luego el hidrógeno se nos va para generarnos el pentanol. Entonces hay 2 productos cuando las cantidades del ácido inorgánico, por cierto, son mínimas. Ahora, creo, espero, me imagino que ustedes están diciendo, bueno, y cuando es en exceso, ¿qué sucede? Y aquí estamos, ¿verdad? Cuando tenemos el exceso del hidrácido, ahí la palabra debe estar clara, en exceso. Se nos va a generar 2 moles de halocarburos. Cuando es en exceso. Debe de estar ahí especificado en exceso. Quizás para poder hablar de exceso y no exceso, por esa razón acá yo puse 1 mol. Y estas todas van en 1 mol, que nos genera un haluro, un halocarburo y un alcohol. Pero cuando es en exceso, vamos a tener 2 halocarburos o 2. Por ejemplo, acá sería el 2 moles de yodo etano o yoduro de etilo. Ahora bien, vean ustedes la diferencia entre esto. Aquí no puse exceso, que eso es lo que nos va a definir si va a ser el producto halocarburo. Por ejemplo, aquí aparece C6, el éter metilfenílico. No aparece exceso, quiere decir que en este caso yo voy a tener un fenol y el haluro, el yodo acá se une acá o reacciona formando un halocarburo. Así es que tenemos la diferencia cuando está en exceso el producto así. Si nosotros preguntáramos teóricamente, cuando el hidrácido se agrega en exceso, tenemos 2 moles de halocarburos. Y cuando no se va en exceso, tenemos un alcohol o fenol más un halocarburo. ¿Preguntas que hayan? ¿O todo claro? ¿O todo que no hay nada de claro? Sí, licenciada, yo solo tenía la consulta de que cuando va a estar en exceso se va a representar literalmente como en exceso o solo se van a representar los 2 moles ¿O 2 moles? o en O exceso. en exceso. Eso ya, Ah, ya entenderíamos que es en exceso. Correcto, esa ok. pregunta está bien. Está Gracias, bien. Luke. Bueno, con gusto. Correcto. 2 moles, ahí tipificando en un exceso o la palabra exceso. Era para
para nosotros podernos entender, ¿verdad? Para cuestiones de, que vaya, de trabajo, de evaluación. Bien, entonces, llama la atención esto por la poca reactividad de los éteres y que sí reaccionan con los hidrácidos, específicamente hidrácidos. Y nos genera lo que hablábamos, una mol, va el halocarburo y un alcohol, o el fenol más un halocarburo. Debe de ir especificado un mol o no. Entendemos que es en mínimas cantidades, pero ya cuando es en exceso, va la palabra exceso o 2 moles de HI. Bien. Lógicamente hay infinidad de métodos para prepararlos, pero vamos a tomar en caso solamente 2 métodos para preparar éteres. La preparación de éteres, como repito, hay química orgánica, es un área bastante compleja y realmente es bien extensa esta asignatura. Entonces, sin embargo, vamos a tomar 2 métodos de preparación para este curso. Incluso para este grupo, ¿verdad? Puede ser otro grupo que pues les pongan más y excelente, ¿verdad? Pero acá vamos a poner solamente 2 grupos, 2 métodos de preparación para este grupo. Entonces tenemos una que ya conocíamos, la deshidratación de alcoholes. Nosotros ya habíamos visto la deshidratación de alcoholes. Voy a hablar así en esta palabra, en condiciones normales, que nos genera un alqueno. Deshidratamos, digamos así, no temperaturas muy elevadas, deshidratamos y nos da alqueno. Hablando, por cierto, de un agente deshidratante bien importante y que nosotros usamos acá en el laboratorio, el ácido sulfúrico, que siempre lo representamos por una H. Aquí va positiva, que eso me está indicando un ácido, y vean ustedes, mire la temperatura, 140 grados centígrados. Entonces, ya dijéramos, estamos hablando ya temperatura alta. En este caso, y vean lo siguiente, ponemos acá a reaccionar 2 alcoholes. Por ejemplo, aquí hay el etanol o alcohol etílico y el etanol o alcohol etílico, los 2. Es como una condensación, dijéramos que vamos a... Aquí esta reacción, si la vemos desde varios puntos, es una condensación porque nos va a generar un producto y también una deshidratación, ¿verdad? De alcoholes. Entonces, lo que ya sabemos, la deshidratación, un alcohol pierde el OH y el otro pierde el hidrógeno. Por cierto, hablando de alcoholes, habíamos hablado que los alcoholes tienen reacciones de acidez o reacciones de basicidad. Ya habíamos hablado eso de los alcoholes, reacciones de acidez y reacciones de basicidad. Y esa reacción se da en presencia de un agente deshidratante, ya decía, como el sulfúrico, y a esta condición de temperatura, 140 grados. Entonces se deshidrata, pierde aquí un OH y aquí pierde el hidrógeno. Como sal, este queda como metoxi y este etil se condensan y me generan el puente oxígeno acá, el puente óxido, para generarme el éter etílico o éter dietílico. Entonces ahí, por cierto, es un éter simétrico, ¿verdad? En esta molécula son las 2 moles, tanto de etanol como acá,
en un medio ácido y como ven las condiciones son elevadas. Tenemos ahora 2 moles de alcohol isopropílico. Y aquí está el ácido sulfúrico, ¿verdad? Y coloquemos acá 140 grados centígrados. Si no colocamos esa temperatura o no va a esa temperatura, el producto va a ser un alqueno. Atención a esto. Si ponemos otra temperatura baja, entonces el producto es un alqueno. Sin embargo, a esta temperatura se da la deshidratación y me genera el éter. Aquí lo podemos nombrar diisopropiléter o éter diisopropílico. Se da el éter diisopropílico o diisopropiléter. Entonces tenemos pues, aquí repito, agreguémosle los 140 grados centígrados. Bien, entonces a esa temperatura se da el éter. Si fuera así normal, no ponemos siempre o temperatura más baja, entonces tendríamos el alqueno. Y siempre los métodos de obtención. Teníamos primero la deshidratación, luego tenemos la síntesis de Williamson. Como ya les hemos indicado algunos nombres debido a pues, las personas que se pusieron a trabajar en esta parte. Y la síntesis de Williamson, atención a esto y anotémoslo, se da la reacción entre, puede darse entre un alcóxido más un haluro de alquilo. Repito, la síntesis de Williamson es entre un alcóxido y un haluro de alquilo. Recuerden que el alcóxido viene de un alcohol más sodio o alcohol más hidróxido de sodio o hidróxido de potasio o potasio. Entonces sería ese el primer componente de la reacción y luego decía un alcóxido y un haluro de alquilo. O bien un fenóxido más un haluro de alquilo. Entonces la síntesis de Williamson nos permite obtener prácticamente todo tipo de éter. Todo tipo de éter permite obtener esta síntesis. Entonces, por ejemplo, yo aquí he puesto el metóxido de sodio. Aquí está el punto, vean, donde se me da esta reactividad a la salida del sodio más yoduro de etilo o yodo etano. Entonces acá se da una sustitución y el grupo CH3CH2 sustituye o es sustituido por el sodio y me genera el éter metil etílico. O sea, repito, aquí se da una sustitución y me genera como producto secundario yoduro de sodio. Entonces acá tenemos el metóxido de sodio. Ahí hubiera sido también etóxido, propóxido, cualquier otro alcóxido y el haluro de alquilo. Para generarnos un éter, que en este caso es el éter metil etílico o si vamos en orden de número de carbonos o si vamos en orden alfabético, éter etil metílico. Bien, lo otro que tenemos es el fenóxido o los fenóxidos que provienen del fenol, más al agregarles un metal como sodio o potasio nos genera un fenóxido, más un halocarburo. Se da la sustitución, el sodio es sustituido, desplazado por el radical metilo y tenemos el éter fenil metílico. Si vamos en orden alfabético y si vamos en número de carbonos, metil fenílico. Entonces, estos serían 2 métodos que tendríamos. Como les repito, hay infinidad. Entonces, con esto estaríamos concluyendo esta parte de los éteres. Como ven, este tema es
corto, dijéramos, relativamente a otras familias químicas. Entonces, con esto concluimos la parte del primer corto teórico con respecto a este grupo. No sé los demás grupos cómo lo han dividido. Sin embargo, para este grupo 5, esto sería nuestra evaluación hasta aquí llegaría nuestra evaluación del próximo martes, corto teórico. Sin embargo, vamos a recordar, hacer un recordatorio de lo que hemos visto. Por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes, haciendo un repaso, hoy vamos y me gustaría que pues ustedes también preguntaran y hicieran preguntas, ¿verdad? Al respecto. Y el viernes vamos a estar trabajando con una guía, que es la que les he colocado ya en la virtual. También les indicaba que para el día martes, martes 13, por cierto, vamos a hacer el examen corto y me van a traer una guía que les voy a colocar el viernes, forma grupal, y lo vamos va a ser compartido con la nota del examen corto. Bien, entonces recordando de alcoholes, las generalidades, el grupo, ¿cómo se llama este grupo? Grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo, gracias. ¿A qué cadena carbonada se une cuando es un alcohol? ¿Cadena alifática o cadena aromática? Alifática. Alifática, correcto. ¿Por qué decimos que esta estructura está relacionada con el agua? Porque tiene propiedades de funcionar como ácido o base. Excelente, ¿verdad? Y podemos ver también en su estructura, en su fórmula, ¿verdad? La sustitución. Fíjese que lo que usted acaba de decir está bien puesto. La característica de acidez y basicidad. Clasificándolos. ¿Por qué decimos que hay alcoholes primarios? Me gustaría que participemos, me ayuden. ¿Por qué decimos que es un alcohol primario? Ya que el grupo OH está unido a un carbono de cadena alifática y solo hay un ¿Un qué? O sea, un OH unido. Sí, un OH, pero unido a un A carbono. Un carbono primario. Correcto. Ajá. ¿Por qué decimos que son secundarios? ¿Sí? Porque hay un OH unido Aún, aquí estoy señalando. a un alcohol secundario. No, ahí definamos bien. Es alcohol secundario, ¿va? ¿Sí? Pero, ¿cómo es aquí este enlace? Este OH se une a este carbono. ¿Qué tipo de carbono es este? Un carbono secundario porque está unido a dos cadenas más de carbono. Sí. Ahí se oyó ahí que salió un compañero ahí hablando, se oyó un gallo ahí. Es raro a veces oír gallos, pero yo no sé qué será, que voy a un lugar, siempre oigo un gallo, no se ven los gallos. Voy a otro lugar, siempre oigo un gallo cantando ustedes, y no se ven los gallos usted, ¿verdad? Así es que ahí al compañero, salúdeme al gallito ahí que estamos ahí. ¿Por qué decimos que aquí es un alcohol terciario? ¿Por qué este es un alcohol terciario? Vamos a ver ahí, chateando, ¿verdad? Correcto. A 3 carbonos, correcto, ¿verdad? Entonces, al carbono terciario se une el OH. Bueno, veamos, sigamos. Y ahí tenemos ya nombre, ¿verdad? Primario es el etanol, propanol, para secundario es el 2-butanol, isopropílico, el terbutílico. Quiero que esto lo afiancemos un poco. Yo tengo oyéndolos ahí en el laboratorio o hablando ahí, algunos todavía no están muy claros en los carbonos
alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Quiero que me ayuden en esto aquí, por favor, porque yo digo que el etanol es un alcohol primario. ¿Alguien me ayuda? Rauda. O otra compañera de las compañeras que más hablan ahí, ¿verdad? O sea, responden, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos, por qué digo yo que estos dos son alcoholes primarios? Ya viendo a nivel fórmula, ¿verdad? Y me gustaría para todos que nos quede claro, porque, repito, me he observado esa situación. ¿Sí? Porque está unido a carbonos primarios. Exacto. Aquí está este OH unido a este carbón. Ahora veamos este de acá, miren. Secundario. ¿Por qué digo yo que este OH, vaya, pregunto, ¿se une a este carbono o se une a este OH? A los dos. A este, ¿verdad? Entonces, por eso este alcohol es secundario. El OH porque deben de recordar ustedes la tetravalencia del carbono. Este OH se une a este carbono. Y el terciario, y aquí por cierto hagamos una pequeña corrección, aquí es CH3, 3, COH. Aquí claro en esto, hay 3 grupos metilos unidos a este carbono y luego este carbono unido al grupo OH. Entonces son alcoholes cuaternarios o el alcohol terbutílico. Y ahí de sobra, ¿ve? Así es que yo desearía que ya esta parte de diferenciar entre alcohol primario, secundario y terciario nos quede claro. Bien. ¿Por qué yo digo que, vaya, miren, pregunto, ¿por qué yo digo que este es un alcohol, esto que estoy señalando acá en este momento, y no un fenol? ¿Por qué yo digo esto? Los aromas. ¿Por qué digo que este aromático es un alcohol, perdón, un alcohol aromático y no es un fenol? Porque, bueno, no sé, Sí, no está no unido diga. directamente a la cadena aromática, sino que hay un grupo metil o no, Ajá, sí, sí, ¿verdad? Antes, excelente. ajá. Entonces aquí, aunque esté el grupo aromático, pero como tiene lo que dice el compañero ahí, ¿verdad? Este grupo alquilo entre el aromático y el grupo OH, por eso caen dentro de los alcoholes. Que si estuviera directamente unido al grupo O, al anillo bencénico, entonces serían fenoles. Y pues aquí estos son alcoholes alifáticos, porque la cadena es, valga la redundancia, alquílica o arílica. ¿Por qué digo que estos los pongo como sencillos? El etanol, por ejemplo. Vaya, aquí está el etanol. ¿Por qué digo que es sencillo? Todos estos sencillos. Porque solo tiene un grupo OH. Correcto. Y hay otro grupo que le llamamos los dioles o glicoles. ¿Cuál es aquí lo que nos diferencia? ¿Sí? Incluso en la nomenclatura, vean, etano, ¿qué? Etano, Tienen 2 grupos OH. 2 grupos OH, ¿verdad? Y aquí está, miren, los 2 grupos OH. Y luego este tiene 3 grupos OH, el propanotriol, que son los trioles. Y luego los polioles, que son las aldosas o cetosas. Precisamente químicamente se definen como derivados aldehídicos o cetónicos polihidroxilados. O sea que tienen muchos grupos OH. Aquí serían derivados, por ejemplo, glucosa, derivado aldehídico polihidroxilado.
Y la fructosa, derivado cetónico polihidroxilado. Entonces hay alcoholes, o sea, en los monosacáridos, digamos en los azúcares en términos generales. Y acá se nos evidencia claramente los grupos funcionales. Bien. ¿Por qué decimos que ellos presentan polaridad? ¿Por qué decimos que ellos presentan polaridad? ¿Sí? Por el grupo H que le da la polaridad. Correcto. Recuerden ustedes o veamos que está el grupo H y hay una cadena, ¿verdad? CH3, CH2 y todo eso. Entonces eso le da polaridad, o sea, positivo o negativo. ¿Por qué decimos que ellos presentan puentes de hidrógeno? Puentes de hidrógeno. ¿Qué átomos forman el puente de hidrógeno? ¿Sí? Sí, sí, sí. Era nitrógeno, oxígeno y flúor, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cuáles son? Nitrógeno, oxígeno y flúor. Va, y ahora el átomo de los alcoholes, ¿cuál es ahí la unión? Ujú. ¿Con quién se une ahí el hidrógeno? A la H. En los alcoholes. Ujú. ¿Sí? Solo uno, ¿verdad? ¿Sí? Es la unión, precisamente los alcoholes tienen el oxígeno unido al hidrógeno. ¿Por qué decimos, o porque yo he puesto aquí solubles en agua, pero relativamente? ¿A qué me referí yo a que eso relativo? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué condicioné, no puse de una vez solubles en agua y punto? ¿Por qué puse esto? No sé si es porque había Ah, dicho, no, es que había dicho de que a mayor ajá, número de carbonos, mayor solubilidad en agua, y que correcto. a mayor número de carbonos, menor solubilidad en agua. Excelente, eso es. Yo inclusive les decía que ya del butanol ya empieza a ver así algo. El butanol es el alcohol de 4 carbonos, ya se ve algo así eh, disperso, no sé cómo se ve, ¿verdad? Entonces, ya con el pentanol, pues no se diga, ¿verdad? Entonces, y ahí habíamos establecido una reglita, mayor número de carbonos, lo que tú estabas diciendo, menor solubilidad en agua. Y lógicamente esto, que es un solvente polar, bajos puntos de fusión, y el punto de ebullición depende de la masa y el OH. ¿Alguien me explica este cuadro? Así en breves palabras. ¿Alguien me puede explicar cómo varía, hablando del punto de ebullición, ¿verdad? Y el número de carbonos y de OHs? ¿Sí? Entre más OHs y carbonos será mayor el punto de ebullición. Correcto, ¿verdad? A mayor número de OHs, eso nos está aumentando, y mayor número de carbonos, nos está aumentando el punto de ebullición. Sí, de manera que podemos, aquí comenzamos desde el etanol, 79 grados centígrados. Ya con este OH, vean, siempre es 2 carbonos. Y el OH ya con un OH casi lo duplica ustedes. Pero fíjense que ahora tenemos este de 3 carbonos, que es el propanol, nos da 97, pero ya comparado con el etanol, que es de 2 carbonos, etanol con propanol, pues el número de carbonos hace subir el punto de ebullición. Ahora, hablando de propanoles, por ejemplo, propanodiol, 187 grados usted. Y el propanotriol, 298, de acuerdo al número de OHs. Bueno, y ahí tenemos varios usos
explicaciones, fórmulas. Vamos a ver cómo preparamos un alcoholito por ahí, vea. ¿Qué significa reducción? Cuando yo digo reducción, ¿cómo ese concepto lo puedo? Reducción. ¿Qué me pueden decir ustedes de ese concepto que lo tenemos desde el propedéutico? Reducción. Que la ¿Sí? reducción la podemos tomar como ganancia de hidrógenos y pérdida de oxígenos. Correcto. Entonces aquí la reducción, lo que la compañera acaba de decir, ganancia de hidrógeno y pérdida de oxígeno. Quiero ver si estuvieron en la clase. ¿Qué significa este red? Una vez a alguien le pregunté qué significa red y me dijo rojo. Estaba bien la pregunta, o sea que yo hice mal la pregunta. Por eso a veces los alumnos salen mal porque uno redacta mal las preguntas, ¿verdad? Así es que yo hice así, ¿verdad? ¿Qué significa red? Rojo, me dijo un compañero, ¿verdad? Y sin embargo, ya hablando en química, ¿qué significa esto? Entre paréntesis, corchete. Reducción. Reducción, agente reductor, correcto. Correcto, Villeda. Un agente reductor. ¿Cómo identifico yo un agente reductor? A nivel fórmula. O sea, viendo la fórmula aquí. Que el agente reductor va a tener exceso de hidrógenos. Correcto, ahí están, vea. Aquí tenemos un sodio, un boro y 4 hidrógenos. Este es un agente reductor. Es decir, una sustancia que cede sus hidrógenos para que otro se reduzca. Y atención a esto, lo que veíamos en oxidorreducción, y él se oxida. Y son las, dijéramos, esos cambios, ¿verdad? Que nos dan algunas coloraciones y todo eso es la identificación. Ahora, pregunto, ¿qué familia química es esta que estoy señalando? La CO. Eso, meter ¿Perdón? ¿Sí? un éter. Eh, no, porque, vaya, disculpa que te responda así, porque eh, no tuviéramos aquí este carbono, solamente fuera CH3, CH3. Y está bueno que saquemos esta situación. Si lo vemos así, ¿qué familia química es? Cetona. Correcto, ahí sí, la cetona. Ahora, tenemos que las cetonas se reducen hacia alcoholes secundarios. Las cetonas se reducen hacia alcoholes secundarios. ¿Qué ven ustedes de aquí? El 2-propanol aquí sería CH3, CHOH, CH3. Fíjense cómo les estoy indicando. CH3, CHOH, CH3. Ha ganado hidrógenos acá, porque estoy diciendo CH3 lo mismo. CH2OH y luego CH3. Entonces, este carbono se nos está reduciendo, ¿verdad? Hay aquí en este ganancia de hidrógeno. Y repito, los alcoholes secundarios se reducen a cetonas. Y luego tenemos los aldehídos que se reducen a alcoholes primarios. Y aquí sería CH3, CH2OH. Ahora, quizás sacando ya agente reductor, sustancias como NaBH4, LiALH4, incluso el hidrógeno. Y los aldehídos se reducen a alcoholes primarios y las cetonas alcoholes secundarios. Habíamos hablado de la hidratación ácida de alquenos. Un alqueno se nos hidrata en un medio ácido para generarnos un alcohol como producto principal, y aquí partimos de un alqueno en un medio ácido, nos da un alcohol. ¿Cómo dijimos que en fórmula general, cómo se llama esta familia? RX, ¿qué significa RX? Aluros. Aluros, correcto, aluros de alquilo. Este X nos da esa de decir aluros o halogenuros.
haluro, halogenuro de alquilo. Entonces tenemos aquí la ecuación general en un medio básico. Debe de ir en ese medio. Cuando hablamos de medio básico, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo medio básico? Medio básico. ¿Qué sustancias, pues? Por poner ejemplos. Medio básico. ¿Sí? Sustancias como el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Y acá se da una sustitución del grupo OH, sustituye al halógeno para generarme el alcohol correspondiente. Y luego tenemos la reducción de ácidos. ¿Cuál es el ácido aquí? Díganme ustedes, leyéndolo así con las letras tal como están ahí. ¿Cuál es el ácido aquí? El COH. Correcto. ¿Cuál es el aldehído aquí? Así a nivel fórmula, ¿verdad? CH. Correcto, CH3, CH8. Y el alcohol, pues lógicamente sería CH3, CH2OH. Me gusta esta relación aquí, estas reacciones. Fíjate que este es el ácido, el grupo carboxilo. Es el que a mí me da que es un ácido. Este es un aldehído, el grupo CHO. Y el alcohol que tiene el grupo OH. Entonces, podemos ver que la reducción, ¿por qué digo yo que esta es una reducción cuando paso de aquí para acá? Porque aseguro que esta es una reducción. Porque perdió oxígeno. Correcto. Y de aquí para acá, ¿por qué digo yo aseguro y recontraseguro que es una reducción? Sí, No sé si por la Ganancia de ganancia. hidrógeno. ganancias de hidrógeno. Correcto. Entonces, bien. Entonces tenemos, esos serían métodos de preparación. Vamos a ver ahora cómo ellos permítanme. Quiero ver. Bien. Bien, vamos ahora a hablar sobre, solo quiero incluir aquí, permítanme. Vamos a hablar ahora de los fenoles. Ya hablamos, solamente hacer un recordatorio, los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos, los alcoholes secundarios se oxidan hacia cetonas. También que las reacciones de los alcoholes son precisamente de acidez, basicidad y oxidación. Vamos a hablar ahora de los fenoles. Quiero ver si tengo esta pantallita acá. Bien. Entonces tenemos en cuanto a los fenoles, la característica de ellos, el grupo OH.
grupo de los fenoles está unido precisamente a carbonos del anillo bencénico y presentan propiedades semejantes a los alcoholes, pero repito, no son alcoholes. La diferencia está en que el OH se une a carbono del anillo aromático. Entonces, para este viernes, la clase famosa de la 1 de la tarde, vamos a estar, la tarea que les he colocado ahí, vamos a trabajar en ella. Me gustaría que ustedes la impriman para tener un esquema general del tema de alcoholes, fenoles y éteres que vimos al principio de esta clase. Entonces, el jueves tenemos laboratorio 7 y 9 y luego el viernes a la 1 y presente de que el martes 13 estaríamos realizando el corto teórico de alcoholes, fenoles y éteres. Y yo el viernes les voy a colocar como un examen grupal de 3 de ustedes que me lo van a traer desarrollado el día del examen. Si ya no lo trajeron ese día, pues se perdió, ¿verdad? La nota. Debe de ser ese día. Así es que por de pronto nos estaríamos viendo en la práctica en esta semana. Pasemos buen día. Que Dios me los bendiga. Saludos en casa. Y sigamos estudiando, ¿verdad? Así es que ahí estamos y cualquier cosa me pueden escribir en mi correo y con gusto pues para aclararles dudas. Pasemos buen día. Muchas Gracias, gracias. licenciado. Feliz Feliz día. día. Feliz día. Gracias igual.